Le voy a leer en español para que sea esto completo, con el perdón de ustedes, y para que sirva el trabajo de haberla traducido. ¿Y ahora? Estimado subsecretario Seade, le escribo en respuesta a su carta del día 14 de diciembre de 2019 en relación con la propuesta de ley de implementación de la administración Trump sobre el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, la cual fue sometida al Congreso la semana pasada. Como es típico de las embajadas de Estados Unidos en las principales capitales extranjeras, la Embajada de Estados Unidos en México mantiene actualmente agregados de una docena de agencias federales, incluyendo personal del Departamento de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesoro y Justicia. Esos individuos contribuyen su conocimiento técnico en apoyo de la misión diplomática de Estados Unidos en México. El gobierno de Estados Unidos ha puesto personal en varias embajadas alrededor del mundo, incluyendo México, para asistir a los gobiernos extranjeros en mejorar las condiciones laborales. México, por su parte, tiene numerosos agregados en Estados Unidos de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. La administración incluyó el lenguaje en la propuesta de implementación del TEMEC, que autoriza hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para colaborar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma en materia laboral, incluyendo la provisión de asistencia técnica y el desembolso de fondos para la construcción de capacidades, y en proveer apoyo al nuevo Comité Intersecretarial de Cuestiones Laborales del gobierno estadounidense. Estos agregados no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas relevantes. Como usted bien sabe, el TEMEC incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales específicos, que es el primero en su tipo, cuyos paneles independientes de 3 personas elegidas por ambas partes pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los 3 países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están viendo sus derechos laborales fundamentales violados. Pero esas verificaciones serán conducidas por panelistas independientes y no por los agregados laborales. El TEMEC es un gran acuerdo para Estados Unidos y México. Quedo al pendiente para trabajar con usted y sus colegas para garantizar que el acuerdo en vigor entre en vigor tan rápido como sea posible. Atentamente, Robert Lighthizer. Esa respuesta la muy bien, a ver, perdón. Vamos por orden. El subsecretario accede a 3 preguntas. Empezamos con Ariel Ustazos de Televisa. Buenas tardes, subsecretario. Además de los attachés, de los agregados que ya ha usted aclarado con la carta de Lighthizer, la legislación de implementación o el Implementing Bill pues establece comités para monitorear al gobierno mexicano y quisiera saber si México va a establecer órganos similares para Estados Unidos y para Canadá, y también saber, perdóneme la pregunta, la hago con el mayor de los respetos, si ya volvieron a revisar usted o su equipo las páginas del Implementing Bill para saber si no hay algún otro gol a México que no esté en el tratado que usted negoció, pero que puede estar en la legislación de implementación. Gracias. Sí. Bueno, la pregunta llega así con su spin, ¿no? Como una bola de béis que trae curva. Bueno, la referente a la revisión. O sea, no, yo sé que es un buen plan, conozco a Ariel, pero quiero decir categóricamente que el gol no es gol, es algo unilateral interno de ellos. Desde hace meses se discutió con toda intensidad el tener la oportunidad de revisar partes selectas de la Implementing Bill, y fue una negativa total. Yo entiendo al embajador Lighthizer de una cosa muy complicada con los demócratas por un lado y los mexicanos por el otro, pero esto nunca se vio y es interno de ellos. Es algo que en teoría es exclusivamente vertir el tratado.
y agregarle lo que sea verdaderamente implementación del tratado, como es fondeo o quizás esa agencia intersecretarial. Bueno, puede decirse que es parte de lo que necesita para el tratado. Los agregados en México ya no es algo exclusivamente de ellos. Debió haberse consultado y el embajador Lighthizer fue sumamente correcto, amigable, correcto, en decir, disculpa, esto viene porque se discutió en toda forma con la Secretaría del Trabajo. Yo lo he dicho repetidas veces a la prensa, a ustedes se lo he dicho, que México ha solicitado cooperación, asistencia. Parte porque sería útil tenerla y parte como forma de darle la vuelta a lo del enforcement. La hemos solicitado. Bueno, específicamente hubo solicitudes que fue hecha por la Secretaría del Trabajo. Entonces, esto para ellos responde a aquello. Entonces, sí tenía una base. En fin, conmigo nunca se discutió gran cosa, pero sí con la Secretaría del Trabajo. No hay otras cosas que hayamos detectado que sean cuestionables. Eso no quiere decir que no haya cosas que uno dice, bueno, ¿por qué? Es un poco excesivo. Todo ese comité, etcétera, bueno, es un poco lo que dije en la carta, expresa desconfianza. No sé si es desconfianza, pero sí mucho cuidado de ellos en revisar sus cosas, pero es cosa de ellos, es cosa interna. Y la pregunta primera que fue... Era una pregunta por persona, pero en fin, ¿la primera cuál era? Gracias, doctor. Como se establecen estos comités sí. en la legislación y todo, si México va a hacer lo mismo. Sí, sin duda. O sea, hay dos partes. Una ya lleva meses de preparación, que es el ponernos las pilas con toda nuestra red consular y la embajada, a que lo que ha sido la prioridad número 1 de México ante Estados Unidos, según dictado por el presidente López Obrador desde el primer día de trabajo del gobierno, que es la protección de nuestros paisanos por acá. Y digo paisanos en un sentido laxo, o sea, mexicanos y mexicanoamericanos. Lo que es la protección es algo que hemos ejercido con todo cuidado. Es la prioridad número 1 de todo consulado, que lleva hasta el provisionarles un abogado, a veces pagado por nosotros, a veces pro bono, a veces comercial, pero que sabemos que es buen value for money, pero a ese límite en el que hemos podido ayudar, y ahora ya lo estoy queriendo alertar a que pensemos de otra forma, porque tenemos otro instrumento poderoso para ver cosas por nuestros mexicanos en Estados Unidos. Y sí creamos el comité. Él decide. Por favor, AgriTrade. Thank you. Forgive me if you've already answered this, but you got Robert Lighthizer response. We all received it. Is that good enough for you, Mexico, or is this still unresolved? Thank you for asking, because that's the question that he asked, and he was not given the floor. But yeah, absolutely. This is very categorical. These personnel will not be labor inspectors. We discussed, I tell you between us, in private, confidential, I tell you, we discussed adding words, such as, and therefore will not visit the plant or something. But we concluded anything you add reduces the coverage of the negative. They will not be labor inspectors. If you say no plants, then maybe talk to aggrieved workers or something. So making the whole list of possible inadequate activities as inspector is preferable not to do it. This covers the whole thing. These personnel will not be labor inspectors, and then in the next line it says also equally clearly those verifications will be sino que van conducted a by ser independent panels verificadores de and not forma inspectors. igualitaria entre So this is todos not los your- países. Their business is Así que cooperation, assistance, disbursement of funds, este and acuerdo reporting tiene que ver to the interagency. Tiene que ver con la cooperación entre todos. We are satisfied, yeah, very satisfied, yeah. And I conducted the authorities in Mexico, and they're satisfied. Así que revisamos con las autoridades en México y eso estuvieron satisfechos. How are they Which inspectors? There are no different? inspectors. The attachés. Please, no, yeah, they are not inspectors. How are they going to be distinguished? Claro, no son I mean, inspectores. how do you distinguish what was ¿Cómo called se puede inspectors distinguir entonces? ¿Cómo le puede usted llamar a inspectores y otros que van a estar solamente supervisando? The activity would have been Bueno, la actividad no tiene que ver, o la tarea de ellos no tiene nada que ver con estar vigilando, sino
se refiere a una especie de trabajo complementario, no son inspectores en específico, sino van a tener que definir primero las reglas de trabajo, pero específicamente lo que tiene que ver con un inspector para analizar las cuestiones laborales no es así, sino es una especie de paneles que México va a tener que coordinar. Entonces, es decir, México va a elegir quiénes van a ser las personas que van a colaborar y así mismo Estados Unidos va a elegir a las suyas, es decir, en un ambiente igualitario. Eso se le llaman panelistas, son los paneles de los cuales hemos hablado. Esa es la diferencia entre un inspector y un panelista. Así que van a tener una serie de temas que vamos a tomar en cuenta, sobre todo para respetar las reglas de seguridad de cada país. Entonces la cuestión es cómo van a operar. No tiene esto nada que ver con inspectores. La última, ¿no? Subsecretario, muchas gracias por darme la pregunta. ¿Qué se ganó en esas 48 horas? Si ya había agregados laborales en ambas embajadas, ¿dónde estaba la confusión? ¿Por qué se generó todo este episodio de 48 horas? ¿Había confusión que se ganó? Y en general, ¿los paneles reducirán la competitividad de las empresas mexicanas dado que pueda haber este tipo de quejas? Son dos preguntas. Deja empezar con la segunda. Si los paneles se traducen en hostigamiento y estarte dando palos en la cabeza, claro que puede reducir la competitividad, puede hacer menos atractivo invertir en un país. Pero si eso se evita, si no hay hostigamiento, sino tratamiento legítimo de cuestiones que surjan, y fuera de eso, los paneles ayudan a implementar la legislación. El presidente López Obrador, casi cada que le he hablado yo de estas cosas de paneles, casi toma una opinión diferente a la mía, en el sentido de que él dice que bueno que nos ayuden a asegurar que la ley se implemente bien, que la reforma laboral marche. Y si de repente hay un problema y el panel nos va a ayudar a enfrentarlo, pues qué bueno. Entonces, eso sí que aumenta la competitividad, porque pasamos a ser una economía, un país, una sociedad con un sistema laboral moderno, que es algo que por supuesto es bueno. O sea, nadie se puede imaginar, y la evidencia sugiere que no obstante que el sistema laboral antiguo, vamos a decir, ya va cambiando, resulta en salarios más bajos, que es algo atractivo para cualquier empresa, es algo que no es atractivo para la empresa extranjera, porque sienten que están en un medio un poco extraño en el que no están acostumbrados a operar. Un sistema laboral moderno, de auténtica libertad sindical, sin duda va a ayudar a darle un mejor ambiente a las empresas, por lo tanto no hostigamiento, siempre y cuando los paneles entren. Entonces es algo que habrá que ver en la práctica y cuidar. Y lo primero, perdón. Las 48 horas, ¿qué se ganó? Bueno, se ganó claridad, o sea, salió la ley que es interna de ellos. La ley tiene el lenguaje que, como le dije yo en alguna entrevista, creo que hoy en la mañana con Carmen Aristegui, no recuerdo, yo dije, bueno, 3/4 partes de los términos de referencia que se describen en la ley, que son muy cortos, dice duties, deberes, funciones de estos attachés agregados, tiene 2 puntos, y el primero dice monitorear y ayudar en el enforcement, o sea, ayudar a la comisión intersecretarial laboral que se crea, ayudar a la comisión a monitorear y asegurar el cumplimiento. Ese es el que es un poco. El segundo es totalmente fácil, ¿no? O sea, plain vanilla. El segundo es presentar informes trimestrales. Ese no hay problema. El primero es ayudar a la comisión a monitorear y a enforcement, o sea, forzar cumplimiento, asegurar cumplimiento. Bueno, la primera parte no hay problema, pero la segunda, ¿qué quiere decir? Podría significar
¿Cómo ayudas a la comisión de arriba, al enforcement? Pues podrías decir, va muy bien México, la reforma laboral va como debía ir. De hecho, la Secretaría del Trabajo va un poco más adelante de su programa, o va atrás, no están haciendo nada. Esa es una forma de ayudar al enforcement, y esa me parece legítima. Y si surge una preocupación porque no estamos haciendo nada, qué bueno que el señor se lo diga a ese comité. Eso podría ser el significado de la palabra enforcement. Pero también el significado de la palabra enforcement podría ser que está metiendo por todos lados a ver si hay trabajadores insatisfechos o visitando plantas o lo que sea. Eso también sería enforcement. Entonces, el decir que va a ayudar a los de arriba, o sea, la primera defensa de alguien del lado de la ley, que hizo la ley de extorsión, la primera defensa es decir, le está ayudando a la al comité. Él no está haciendo enforcement, está ayudando al comité. Eso suena bien, pero la pregunta que hice es, ¿cómo le va a ayudar en enforcement? Entonces, si es con observación macro y cooperación con la Secretaría del Trabajo, perfecto. Si es con andar buscando qué está pasando a nivel trabajador y a nivel planta, no, perfecto. Entonces, eso es bueno aclarar. Eso no es tema de negociación, no surgió del tratado. Seguro iban a surgir cosas sobre estas materias, o sea, tenían que implementar su tratado ellos, y sale esto y nos encontramos con esta cosa de que hay agregados que se nombran, que ya de por sí es algo que se podía haber consultado, va a haber agregados, y con la función esta. Entonces, ¿qué es esa función? El tener agregado no, tenemos derecho a aceptarlo o rechazarlo, pero ¿cuál es la función? ¿De qué se está hablando? Entonces ahora nos dan algo que es perfectamente clarificatorio. Entonces ya se aclara. Entonces sí se ganó algo importante, muy importante. Bueno, pues ya. Parece que se tiene usted que salir por acá. Al aeropuerto, por favor. Esa posibilidad de que México niegue el acceso a esto, eso desaparece con esta respuesta de la. Bueno, claro. Ese escenario ya no existe. O sea, habrá que esperar a que llegue la solicitud específica de un agregado, va a tener términos de referencia más detallados. Estoy seguro que van a reflejar lo acordado. Entonces ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Discúlpeme que esta vez sí me voy muy rápido. I'm very sorry, but I really have to dash. Okay, there's the President López Obrador's early morning news tomorrow. If anybody's interested, it's at least not so early in Washington. It's at 8 in Mexico at 7. I have to be there at 10 to 6. Here? I don't know, not now. We just finished for the second time. Thank you. Yeah, this is it for now, yeah. Cuando te vimos la semana pasada pensábamos que ya. Por eso dije que es second final day. Podemos celebrarlo ahí. Es como cuando alguien hace preguntas y dice, finalmente esto, y sigue, y luego dice, finalmente. Yo a veces les digo, hoy es el tercer finalmente. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Escuchamos a Jesús Seade, él es el subsecretario para América del Norte, él está desde Estados Unidos, se encuentra en la Embajada de México en Washington y da a conocer en esta conferencia de prensa, complementa lo que ayer ya había adelantado, en torno a que pues se le aseguró que en las agendas negociadas y pactadas entre los países integrantes del TEMEC no hay letras chiquitas. Ayer adelantaba que el proyecto para ratificar el acuerdo por parte de Estados Unidos incluye un mecanismo de monitoreo de la reforma laboral en México. Sin embargo, esto no significa que serán inspectores. Hoy lo recalca, no serán inspectores. De serlos de manera disfrazada, serán entonces rechazados porque eso no fue lo consensuado. Y de hecho dio lectura a una carta por parte del embajador y negociador de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en el que pues mencionaba que la implementación de personal de Estados Unidos para monitorear en los distintos países, hablo de México y de Canadá, pero particularmente dice Jesús Seade que habla de agregados, es decir, son agregados, no son inspectores laborales. Él reiteró en varias ocasiones esto y que además habló de los llamados paneles. Y los paneles se traducen en un no hostigamiento, es decir, van a ayudar a la implementación de la reforma laboral. ¿Cuáles serán las funciones de los agregados? Pues él especificó 3. Número 1, monitorear. Número 2, ayudar a la comisión a eso, a monitorear. Y 3, asegurar el cumplimiento de el aspecto laboral dentro del llamado TEMEC. Es
este nuevo acuerdo comercial. Claro que surgen todavía dudas, claro que surgen todavía la necesidad de que se aclare cuáles serán esas tareas específicas que tendrán los llamados agregados, y que él aclara, dice, no son inspectores. Bueno, esto dará mucho de qué hablar, esperemos que se pueda aclarar con mayor celeridad. Esto, uno de los reporteros le preguntaba, pues ¿ha cambiado las cosas en estas últimas 48 horas? Dice él, no hay ninguna modificación. Sin embargo, sí, pues se está dando a conocer en esta conferencia de prensa, sale a aclarar una vez más que no son la figura de inspectores, sino de agregados. Veremos qué pasa, qué ocurre y qué reacciones también hay en el gobierno de Estados Unidos, particularmente en el Congreso estadounidense y en el mexicano.